fracaso. Ya en el sprint, en la Rambla de Aragón, en ligera subida, Malcolm Elliott, sin problemas, se alza fácilmente con el triunfo a costa de Eddie Plancaer y de Marcel Ars, que es tercero. Manuel Jorge Domínguez, Germán Simoreda no tuvieron opción. En la magnífica meta de Lérida, la mejor, sin duda, hasta ahora de la vuelta, la mejor organizada, terminaron las medio que empiezan a hacerse tímidamente difíciles con el Col de la Espina de tercera en el kilómetro 138. Después ascenso al terrible Cerler, gloria y fracaso del Ale Cubino. Desde los 170 metros de altitud sobre el nivel del mar hasta los 1900. El primer gran test para los... Tiene una ventaja bastante grande, más de un minuto con respecto a ese grupo del que ahora se ha quedado el colombiano Omar Hernández. Pues el líder está muy cerquita ya de cambiar en función de su compañero de equipo, Pedro Saúl Morales. Recordemos, Pedro Saúl está quinto a 1 minuto y 22 segundos de Omar Hernández. En cualquier caso, el trabajo de Kelme ha sido extraordinario en los kilómetros finales de esta etapa. Veremos cuál es la resolución final de la misma. Ahí vemos al corredor colombiano Gerardo Moncada, Perico Delgado ocupando la segunda posición, Fabio Parra, que no quiere más sorpresas y que no pierde la rueda del segoviano, Óscar de Jesús Vargas y cerrando Pedro Saúl Morales, que siempre va cerrando el grupo, pero que cuando tuvo que responder al ataque de Pedro Delgado fue el primero que salió tras de él llevándose a Parra a la rueda. Alberto Bacigaluque. Sí, para deciros que el quinteto se dispone a cruzar bajo la pancarta de 1 kilómetro para la llegada. Ahora se jugará el vencedor de la etapa en este kilómetro final. Ahí vemos pasando en primer lugar a Gerardo Moncada, segundo Pedro Delgado, Óscar de Jesús Vargas y Parra y Morales cerrando este grupito de 5. La victoria de la etapa está en juego y el tiempo de ventaja sobre los hombres importantes que consigan en la línea de llegada. Aquí están dos de los más grandes candidatos para ganar la vuelta, Delgado y Parra. También será importante, intenta irse efectivamente Morales, sale a su rueda Óscar de Jesús Vargas, Pedro Delgado es tercero, Parra cuarto y cerrando en quinta posición el colombiano Moncada. Son las 5 primeras plazas. Ahí tenemos a Morales en la primera posición, en la segunda a Vargas, en la tercera a Delgado, Parra cuarto y Moncada cerrando quinto. Pasando Moncada, ayudado incluso por Parra. Morales en la primera posición, Moncada. Los colombianos trabajan todos contra Delgado. Pedro Saúl Morales por la parte izquierda, por la parte derecha Gerardo Moncada. Perico Delgado a su rueda, Óscar de Jesús Vargas detrás, empujado por Parra. Vemos como Parra, lo hemos visto todos, como Parra ha impulsado a Óscar de Jesús Vargas hacia adelante. Ya digo que son 4 colombianos contra Delgado en este final de la etapa. Adelante Juan Carlos Rivero. Omar Hernández a 1 kilómetro de la meta. Los otros están llegando ya. Los 5 hombres de cabeza están llegando ya a la conclusión final de esta etapa y veremos cuál es la resolución final de la misma. La ventaja en torno al minuto y medio. Ahí vemos en cabeza los dos corredores del Rialcao Postobón, Gerardo Moncada y Perico Delgado, que intenta demarrar por la parte derecha de la carretera. Atención, que vemos a Perico Delgado intentar demarrar. Perico Delgado ocupando la primera posición cuando se va a afrontar la última curva. El que le resiste mejor de los dos es el corredor colombiano Óscar de Jesús Vargas. Atención, Delgado, ganó Delgado. Delgado primero, Morales segundo, Moncada tercero, Parra cuarto y Óscar de Jesús Vargas quinto. Ganó Delgado la primera etapa pirenaica de esta Vuelta 89. Tuvo el vencedor que ganó el Tour de Francia de 1988. Va a entrar Ángel Ocaña. Va a entrar Ángel Ocaña en la línea de meta. Ahora lo hace. A 20 segundos. A 20 segundos. El corredor de Lotus está ahora Ángel Ocaña. Después de que Pedro Delgado, recordamos, haya sido el vencedor de la etapa de hoy. Aquí vemos el sufrimiento de Omar Hernández, el corredor colombiano del equipo Kelme, en estos últimos kilómetros cerca de la línea de meta, cuando llega otro grupo con Miguel Indurain en la primera posición. Atención, estos son los corredores que entran en este grupo. Miguel Indurain, Raimund Dietzen. La tercera posición es para Iñaki Gastón. A continuación, corredores de Rialcao Postobón. Ahí llega también Pello Ruiz Cabestany, Anselmo Fuerte, Federico Echave, Martín Farfán. El que no ha llegado, el que no he visto yo, es Álvaro Pino. Álvaro Pino, ahora va a llegar el líder, Omar Hernández. Omar Hernández, que hace su entrada en estos momentos. Ahora A 1.06, Omar Hernández mantiene el liderato. Sí, Juan Carlos Rivero. Veréis entrar en un instante a Álvaro Pino. Álvaro Pino, ahí viene, no es todavía Álvaro Pino, sino que son el soviético Ivanov y John Unzaga, el corredor del equipo Seur.
los que han cruzado ahora la línea de meta, y aquí viene Eric Aritú, Álvaro Pino, también Javier Murgui Alday y Jean-Claude Bagot. Son los corredores que han cruzado ahora la línea de meta. Tiempo para Pino. A 1 minuto 25 segundos. Esos son los corredores que hasta el momento han cruzado por la línea de meta. Y todavía corredores que siguen llegando. Vamos con Emilio Tamargo, que nos va a dar ya la referencia La oficial de diferencia tiempo. entre Pedro Delgado y Omar Hernández es de 1 minuto 5 segundos, exactamente. 1 minuto 5 segundos la referencia oficial. Por tanto, Omar Hernández, que va a mantener su liderato. Estamos viendo la llegada de Pedro Delgado en repetición. Pedro Delgado, que se ha impuesto a Pedro Saúl Morales, a Gerardo Moncada, a Fabio Parra y a Óscar de Jesús Vargas. Todavía que continúan llegando corredores a línea de meta. Lo hace ahora Peter Ilse a 2 minutos y 25 segundos. Va a perder, por tanto, su segunda plaza en la clasificación general. Por el sol o por el frío, por el peligro o por el desfallecimiento, salieron hoy de Lérida dispuestos a dar la cara en todo momento. Los primeros compases, a paso lento y marcha neutralizada, son un paseo por las calles de Lérida. Paz y concordia que durarán en el transcurso de la primera parte de la etapa, durante más de un centenar de kilómetros, tan solo ligeramente afectados por algunos movimientos iniciales. En el kilómetro 22, 16 corredores van a adquirir unos cuantos metros de ventaja sobre este pelotón que rodaba agrupado. El grupo por detrás, al fondo de sus imágenes, prosigue su marcha tranquila. En ese grupo los hay que pretenden que el alejamiento sea más profundo, pero insistimos que la especie de acuerdo tácito de no acelerar la carrera es casi total. Nutrida representación del Teca en este grupito, que es alcanzado un poco más adelante. Momento que va a aprovechar el francés de la RMO Patrice Snoll para saltar decidido en busca de la fuga solitaria. Ante la conformidad del grupo y de una manera progresiva, los minutos van acumulándose a su favor. El hueco se hace más y más extenso. Cuando cruza por la meta volante de Benabarre, en el kilómetro 63 de etapa, el cronómetro va a marcar una diferencia de 5 minutos 36 segundos, que es ya realmente importante. Repone fuerza sobre la marcha y a menudo es informado por el coche auxiliar de su equipo de la ventaja conseguida hasta entonces. El pelotón, pese a estas imágenes en las que rueda muy estirado, se muestra conformista y mucho más preocupado por el final que por la fuga del francés, perdido en las profundidades de la clasificación. Los Reynolds, sin embargo, marchan en cabeza, marcando el ritmo de carrera en una etapa que no quieren dejar escapar. Van a pasar ahora por la meta volante de Benabarre y Miguel Ángel Iglesias vuelve a puntuar en ceñida lucha con William Pulido. Patrice Snoll sigue su rítmico pedaleo y poco a poco aumenta su renta favorable. El calor no hace mella en este francés de Orleans que busca el triunfo de la etapa. 8 minutos 31 segundos en el kilómetro 77 y 12:58, casi 13 minutos en el kilómetro 100 de la etapa. Por los bellos y salvajes parajes de la Ribagorza, Patrice Snoll sueña con revivir la hazaña de Díaz Zabala en Benicàssim. Pero Cerler es otra cosa que el Alto del Desierto. Son 15 kilómetros como auténticas paredes verticales. Insensiblemente los kilómetros van haciendo mella en Snoll. Su marcha se hace más dificultosa cuando ha pasado el avituallamiento en el kilómetro 105 de la etapa y
y lo más duro, lo verdaderamente duro, aún está por llegar. Pese a todo y con un pelotón que ha ralentizado su marcha, llega al kilómetro 126 con la máxima diferencia, 13 minutos 55 segundos, que pese a todo resultarán insuficientes. El pelotón ha puesto su marcheta y permanece impávido ante la escapada. Todos son conscientes de que la aventura de Snoll está condenada al fracaso. El grupo atraviesa uno de los paisajes más bellos de la etapa, poco antes de Pont de Suert, antes de ser avituallado. Más que nunca, hoy hay que aprovechar hasta la última proteína con vistas al gran esfuerzo final. La carretera abierta en la Roca Viva nos lleva de nuevo por tierras catalanas a la localidad de Noales, donde se va a iniciar el calvario de Snoll. A los 139 kilómetros, el primer obstáculo orográfico de la jornada, el Col de Espina, de tercera categoría. Es una pequeña cuesta de escaso desnivel y muy buen piso que ataca a Snoll y que sin embargo empieza a causar los primeros apuros en las piernas del francés. Quizás note el enrarecimiento del aire, puesto que el puerto, pese a su suavidad, se halla situado a 1410 metros de altitud. Los cronos en marcha cuando va a pasar por el alto. Su ventaja es suficiente, o al menos lo parece. Más de casi 14 minutos en este punto. La belleza del paisaje cuando el pelotón entra en el Pirineo aragonés es un magnífico apoyo para el rodaje de estas imágenes elocuentemente expresivas de la plasticidad del ciclismo. Se dirige al Alto de la Espina, al Col de la Espina, y ahí ven ustedes, con el pelotón en cabeza, los hombres fuertes de la carrera. Por delante se ha ido una especie de avanzadilla que pretende abrir hueco y en última instancia aminorar la ventaja del fugado. El primero que salta es José Urea, del Grupo Deportivo Seur. Camina unos cuantos kilómetros en solitario hasta que es alcanzado por un grupo de 11 hombres que, como no tienen el enviado naturalmente tienen al enviado de Kelme de todos los días. En este caso se trata de Iñaki Gastón, que hoy ha hecho una etapa de quitarse el sombrero. Por el alto, con Farfán, Patarroyo y Murgialday, pasan con 12 minutos de retraso sobre el tiempo de Patrice Snoll. A 25 segundos el pelotón principal. De ese grupo, del gran pelotón, salta Pedro Delgado, acompañado de John Unzaga, como una auténtica flecha, y se une al grupito de cabeza imprimiendo un mayor ritmo a la carrera. Son acelerones que van restando tiempo a la ventaja de Snoll. El corredor de la RMO todavía no ha llegado a pie de puerto y nota que la aceleración que se ha iniciado 6 kilómetros más atrás le va recortando su ventaja vertiginosamente. Aquí, en Castejón de Sos, habrá descendido a 8 minutos. Y es notorio el diferente pedaleo, la diferente cadencia de pedaleo del fugado con la de un pelotón que se ha unido de nuevo ya en un solo bloque. Nuevo acelerón al grupo. En el kilómetro 150 salta Rubén Darío Beltrán, que llega a adquirir unos centenares de metros de ventaja. Pero no es más que una de las muchas pruebas de nerviosismo que existen en el pelotón ante la cercanía de la gran montaña final. Muy agotado por Benasque, Patrice Snoll, después de 120 kilómetros de marcha en solitario, ya siente muy cerca la cercanía de sus perseguidores. La marcha de Rubén Darío pone a su vez en marcha el dispositivo de alarma del pelotón. Un grupo de 8 hombres con 2 Kelmes, Gastón y Héctor Mora, como representantes,
del equipo del líder marchan en él. Ahí está Iñaki Gastón, por delante Néstor Mora, Santiago Portillo, otro de los integrantes de este grupo en el que también iba Laguía, Bagot, Peter Gilse, etc. Y Quevedo. Cerrando la marcha, el compañero del fugado, Bagot. A la salida de Benasque termina la intentona del colombiano, de Darío, pero es el primer aviso de lo que van a hacer los sudamericanos en la cuesta imponente de Cerler. Las rampas del impresionante monte son demasiado para Patrice Snoll. Los minutos van cayendo lentamente del lado de sus perseguidores. Las piernas no responden a sus deseos. El grupito que le acosa poco a poco va perdiendo uno a uno parte de sus componentes. Finalmente quedan solos en cabeza, a menos de minuto y medio de Snoll, Gerardo Moncada e Iñaki Gastón. Ahí está el español marcando el ritmo al colombiano, que más adelante le va a dejar de rueda. Por detrás el pelotón inicia el ascenso con Pino, Parra, Dichen en cabeza y que van superando a los hombres del grupo anterior. Se han ido quedando tras el tirón de Moncada y de Gastón. Ahí están Peter Ilse y Giovanetti cuando son alcanzados. A un primer ataque de Ángel Ocaña responde enseguida Fabio Parra. Su salida poderosa que arrastra su rueda a Óscar de Jesús Vargas suena como un clarinazo de alerta en el pelotón, terriblemente fraccionado ya en la dura cuesta. Pero Pedro Delgado surge como una locomotora y no tarda en contactar con los dos colombianos, llevando a su rueda a su vez a un tercero, Pedro Saúl Morales, que va a resultar de ayuda inestimable para Fabio Parra. Con Ángel Ocaña ya sometido, prosiguen su marcha en busca de Gastón y Moncada y del todavía escapado Patrice Snoll. En esta vista panorámica pueden observar el grueso del pelotón con el líder Estuceno que marcha a escasos segundos. Sin embargo, el sufrimiento de Omar Hernández queda patente en estas imágenes. Más arriba, Moncada, que ha dejado ya la compañía de un agotado Gastón, supera de esta espectacular manera que van a ver al francés de la RMO, Patrice Snoll. Apenas quedan 4 kilómetros para la cima. La marcha del colombiano es irresistible. Justo cuando el grupo de Parra y Delgado sobrepasan a Snoll a su vez, se produce el ataque de Pedro Delgado. Pero vean que a su poderío responde adecuadamente el colombiano de Carrasco, en una magnífica defensa de su puesto. Vargas, Moncada y Pedro Saúl Morales resisten el tirón del segoviano. Y observen la acción de Fabio Parra. Una pequeña ayudita al compañero de equipo nunca viene mal. Lo suficiente como para dar un nuevo impulso a este grupito que se va a plantar solo en la meta de Cerler.
Vean de qué manera responde Perico al intento de salida de Pedro Saúl Morales, secundado por Moncada y por Vargas. Solo, rodeado de 4 colombianos, decide su ataque final a unos 200 metros de la línea de llegada. Con un poder irresistible, Pedro Delgado se anota su primera etapa de la Vuelta a España 1989 y, por supuesto, la primera de alta montaña, una de las 4 que hay en la carrera de categoría especial. Veremos de nuevo el poderío del último ganador del Tour en un sorprendente final, la disputa al sprint de una etapa de supermontaña. Omar Hernández había sufrido lo suyo en el ascenso, pero supo, con coraje, con una tremenda fuerza de voluntad, sobreponerse al sufrimiento entrando en la meta a 1 minuto 5 segundos de los primeros. Conseguía así mantener un día más su maillot de líder. Su compatriota y compañero de equipo, Pedro Saúl Morales, es ahora su más cercana amenaza. Una gran etapa de fenomenales resultados. En el primer Rafa test Carrasco. importante de la carrera, sobresaliente para Pedro Delgado. Pedro, enhorabuena, y una pregunta de indudable interés. ¿De qué manera se ha resuelto algo en la Vuelta tras la etapa de Cerler? Bueno, yo creo que se ha resuelto, pues, se ha resuelto, pues sobre todo el que como una gran vuelta todos los días son importantes y lo que es de manifiesto para poder ganar hay que mantener una regularidad. Creo que a lo mejor el que ha perdido más tiempo en el día de hoy ha sido Álvaro Pino con 1 minuto y medio, aunque no es definitivo, sí que es importante sobre todo para hombres como nosotros y como él, que es uno de los máximos candidatos, ¿no? Entonces, pues eso, cada vez esta vuelta está siendo ya entre más escogidos los corredores y bueno, pues yo creo que ha sido, junto con la victoria de etapa, lo más positivo para mí. ¿Podría decirse que ahora mismo la ronda es una cosa entre Fabio y tú? Bueno, hoy yo creo que sí que ha sido, pero hay que contar con Hacemos Fuerte, que está muy bien, con Raymond Diesen principalmente, que aunque ha perdido tiempo, pero ha perdido muy poco tiempo. Y luego ya un poco más lejos está Álvaro Pino. Y al igual que yo, nosotros esperamos mucho en Reynolds con Miguel Indurain, que ha demostrado una ascensión muy buena. Y entonces estamos muy satisfechos de cómo está rodando la cosa. Y bueno, de momento estamos ahí adelante luchando y a ver si sigue así. La próxima cita importante, Valdezcaray. Así es, yo creo que sí. Bueno, realmente todos los días son importantes, pero un poco para el juego de esta Vuelta a España, para el podium, creo que es en Valdezcaray, sí. ¿Contra el crono es mejor que Parra? Bueno, hombre, yo creo que ahora mismo tampoco vale pensar en el pasado Tour de Francia, en las contrarreloj, donde sí que demostré que soy superior, fui superior a él. Y bueno, este año vamos a ver, yo creo que estamos unas fuerzas muy similares y trataremos de que sea yo por lo menos un poquito mejor, que es lo importante para ir destacando otro poquito de ventaja a esos inmediatos seguidores y principalmente a Fabio. ¿Eres el Tour, el Perico Delgado, vencedor del Tour en cuanto a moral, forma física y todo lo que es necesario para vencer? No, yo no me creo todavía eso, pero bueno, esperemos de que los demás se lo crean y poder ir para adelante. Enhorabuena. Gracias. Hasta luego. La regularidad sigue siendo para Marcon Elliott con 103 puntos. A continuación, Quino Hernández con 91 y Eddie Plancaer con 81. Clasificación del Gran Premio de la Montaña. Martín Farfán con 62 puntos en cabeza. A continuación, Óscar Vargas con 58 y Pedro Delgado con 47 ya es tercero. La clasificación de las metas volantes la encabeza Miguel Ángel Iglesias, 27 puntos, 17 tiene William Pulido y 10 Roberto Pañín. El mejor en los sprints especiales es Marcel Arndt, 18 puntos, 13 tiene Roberto Pañín y 9 Patrice Snoll. Por equipos, Kelme con notoria ventaja, 162 horas, 58 minutos, 20 segundos. A 1.48 Rialcao Postobón y a 4.52 el Reynolds.
Finalmente la clasificación general encabezada por Omar Hernández con 54 horas 19 minutos, a 17 segundos Pedro Saúl Morales, su compañero de equipo, y a 1:03 Federico Echave. Mañana 13ª etapa entre Benasque y Jaca con 160 kilómetros, 800 metros y 2 puertos de montaña. A los 63 kilómetros el de Foradada de segunda categoría y a los 117 el de Cotefablo también de segunda. No parece una etapa propicia para las sorpresas, con un tramo llano final de casi 30 kilómetros suficiente para el reagrupamiento general. Hasta la salida lanzada todo iban a ser sonrisas y optimismos. Nada parece dejar entrever que haya ganas de jaleo. El sol, el calor, no invitan, evidentemente, al sobreesfuerzo. Pero uno es lo que parece y otra cosa muy distinta es lo que va a ocurrir enseguida. Vean ustedes, al fondo Benasque, banderazo de salida y sorprendentemente el que desentierra el hacha de guerra es un hombre de últimos metros. El belga Eddy Plankaer. No sabemos con qué ánimo, pero el veterano corredor del Paternina ADR salta en el primer kilómetro de la etapa y protagoniza de este modo la primera escapada. El pelotón, a su vez, también salta como un resorte y a velocidades de vehículo motorizado se va tras su estela a tumba abierta. La efímera aventura del sprinter muere enseguida. En el kilómetro 8 es capturado y rebasado, momento que aprovecha un grupo que encabeza Fanforen para usarle como palanca y saltar a su vez. Arrastra a Bernard Richard y a Moreno y a Gastón, además de Nick Boer. El pelotón se estira impulsado por la enorme velocidad, apenas rebasada el sprint especial de Vilanova, que a veces sobrepasa los 80 kilómetros a la hora en busca ya del primer puerto de la jornada. A través de una carretera bien pavimentada que atraviesa el abrupto paisaje del Pirineo aragonés. A veces la mirada queda prendida en la pétrea e impresionante belleza que nos rodea. Son escasos los momentos en que la atención se aleja de la carrera. Inmediatamente la ambición de los corredores nos hace volver a la ruta y fijar la vista en lo que ocurre en el grupo. De él se ha desgajado un grupo de 21 corredores. No va nadie demasiado preocupante para la general y por otra parte su ventaja está permanentemente controlada. Este grupito, cuyas diferencias con el grupo van a oscilar entre el minuto y medio, van a atravesar el alto de Foradada, de segunda categoría, aunque quizás con una exagerada consideración como tal, por este orden. En cabeza, Mateo Herman, seguido de José Luis Laguía, Casajús, Putini, Urea y Caritú. Los nombres de los escaladores son un claro exponente de la escasa dificultad del puerto. El descenso a veces se hace vertiginoso hacia Ainsa. Su diferencia con el pelotón oscila alrededor del minuto, segundos arriba o abajo. Sin embargo, en el gran grupo no se han tomado a broma el intento de corte y la marcha que se ha impuesto también ronda los 45-50 kilómetros hora en el ascenso, con lo que se evita una mayor amplitud en el corte. Así que apenas unos segundos después de los escapados por el alto, encabezados por Pino y Murgialday, va a cruzar el grupo de los ases. Este es el momento. Nos acercamos ya al kilómetro 63, donde está ubicada la meta volante de Ainsa. Se la va a anotar el holandés Van Hollen con los españoles Casajús y Moreno a su rueda. La cabeza de carrera lleva en estos momentos una ventaja de minuto y medio, con Caritú empujando fuerte como avanzadilla del pelotón y siempre José Luis Laguía como vigilante de turno del equipo Reynolds a su rueda. Ahí está el asturiano San Pedro del equipo de la Central Lechera Asturiana y ahí la diferencia, 1 minuto 33, que fue la máxima alcanzada por el grupo. El pelotón, como sin esfuerzo, ha ido limando segundos a esa exigua ventaja y metro a metro se aproxima a los fugados.
En el kilómetro 72 de la etapa finaliza la escapada de estos 21 hombres. El pelotón se les echa encima a la altura de Santa Eulalia. Y este es el momento que aprovechan Dave y Nevens para saltar en seco y soltar un repentino hachazo que les separa del grupo enseguida. En Fiscal, en el kilómetro 90, se encuentra situada una nueva pancarta, un sprint especial. El frescor de paisaje anima a los ciclistas a ahondar más su distancia. Aquí Davy adelanta a su compañero de escapada en escasos centímetros y van a marcar su máxima distancia, de un pelotón que mientras tanto también cuenta una pequeña historia. Antes los dos escapados cruzan la zona de avituallamiento situada a la salida de esta localidad. Allí el crono marca una diferencia de 3 minutos 20 segundos de hueco entre ellos y estos 19 hombres que se han constituido en vanguardia del gran pelotón. Por Fiscal, un par de kilómetros más atrás, una primera avanzada acelera la marcha del pelotón que quiere neutralizar a los fugados. Este estiramiento produce a su vez varios cortes, aunque nunca, como pueden comprobar en estas imágenes, se distancian lo suficiente como para preocupar a los hombres fuertes de la carrera. Una bellísima imagen de una prueba ciclista. También reponen energías en el angosto camino y estrecho tramo previsto para el avituallamiento, lo que obliga a la organización a prolongarlo unos kilómetros más de lo previsto en un principio. Kilómetro 104. En Broto todavía los dos escapados se mantienen por delante, pero su ventaja respecto al grupo que le sigue ha descendido de manera notable. De los dos, el más fresco parece el holandés Nevens. Y por este orden, Nevens y Davy van a cruzar por la meta volante. El británico hace de tripas corazón para seguir al belga. En el kilómetro 110, Nevens suelta de su rueda a Davy, incapaz de aguantar el ritmo de rodador del holandés. Aquí, a la altura de Linas de Broto, la diferencia ha bajado a 1 minuto 20 segundos. El británico de la carrera se entrega sin condiciones a la captura de la avanzada del gran pelotón. Estamos ascendiendo las largas cuestas del puerto de Cotefablo. De ingrato recuerdo a partir de hoy para la Vuelta Ciclista a España. Más atrás en el pelotón, Pedro Delgado vuelve a enseñar su sillín al grupo en una nueva exhibición de fuerza y poderío. Su salto acelera considerablemente la velocidad y pone al pelotón en hilera tras el segoviano, pese a que no se trata de rampas excesivamente difíciles en la escalada. Jan Nevens acusa el sufrimiento del ascenso. Su escapada está a punto de finalizar y él es consciente de este hecho. La configuración del puerto permite comprobar de visu la diferencia con sus perseguidores. Se acerca al alto a un escapado, pero la diferencia ha bajado casi a cero. Unos metros más atrás hay reunión general entre el pelotón y los que momentáneamente habían establecido el puente de avanzada. ...33 segundos es la diferencia del pelotón que encabezaba el coequipier de Delgado, José Luis Laguía. Nevens es primero en el alto y enseguida entra en el largo túnel 680 metros a oscuras de Cotefablo. Tras él, Vargas, Gastón, Murguialday y Marino Lejarreta a los mencionados 30 segundos. En el interior del túnel cae Raymond Ditchen, del Teca. El alemán sufrió un fortísimo golpe en la cabeza. Su parietal derecho mana una escandalosa cantidad de sangre que preocupa a los médicos de la carrera
que ordenan la inmediata presencia de la Unión de Cuidados Intensivos, de la Unidad de Cuidados Intensivos que sigue la carrera. Con urgencia, Raymond Ditchen es evacuado hasta las cercanías de Viescas, donde se realiza el traslado del corredor al helicóptero de la Guardia Civil, que a su vez le llevará al Hospital de Navarra en Pamplona, donde ha sido ingresado para ser sometido a observación. Preocupaba a los médicos sobre todo el fuerte traumatismo craneal que padecía el bravo ciclista del equipo cántabro. Con su baja, el Teca pierde una de sus más importantes opciones al triunfo final en Madrid y la carrera al número 1 de dorsal y a uno de sus animadores más importantes. Según el primer parte médico, las lesiones múltiples y erosiones y golpes sufridos por el corredor alemán carecen en principio de mayor gravedad. No obstante, Raymond Ditchen permanecerá ingresado 48 horas para observar su evolución. Mientras, la carrera sigue y un grupito que lleva a Murrialday, Vargas, Pañín, Gastón y Lerjarreta capturan a Nevens poco antes de Square. En el pelotón, los Reynolds toman la iniciativa de la caza de estos hombres, tirando a bloque con un Perico Delgado que ha tomado decididamente el mando, aceleran la velocidad a la caza de los que van por delante a escasos metros de diferencia. González Linares ponen antecedentes de lo ocurrido a Ditchen a sus hombres, entre los que había cundido la lógica alarma por el accidente del alemán. A poco menos de 20 kilómetros para la llegada, el pelotón se reúne en un solo grupo que busca posiciones de sprint. Se producen a partir de ahora una serie de saltos tratando de evitar tal circunstancia en un intento de ganar la etapa en solitario. Primero se va José Salvador Sanchís, que llega a adquirir unos 500 metros de distancia. Pero tras él salta un hombre peligroso para la clasificación final, el corredor de la carrera, Eric Maegler. Ello provoca a su vez la inmediata reacción de los hombres del líder. Mientras en el pelotón el Teca se encarga de imprimir ritmo de caza. Elliot vuelve a ser su gran baza y quieren brindar el triunfo a Raymond Ditchen. Ahí está Peter Gilse, Aja, Roberto Córdoba, Mariano Sánchez, todos tirando del pelotón. Esta velocidad es aprovechada por Pepe Recio, el vigilante de turno, en su rápida acción sobre el suizo del equipo italiano. Ahí arrastra a su vez también italiano Gianelli. Rápidamente se acercan a Eric Maegler y dan cumplida cuenta de su intento de fuga, al tiempo que obligan al pelotón a subir el número de las pedaladas. A menos de 7 kilómetros para la llegada, los tres de cabeza neutralizan a José Salvador Sanchís. Y muy poco después, el pelotón da alcance a los 4 escapados, encabezado en esta oportunidad por Boubatier. En grupo pues se llega a la meta de Jaca, donde como era previsible la victoria va a disputarse al sprint. En cabeza, los hombres más rápidos del pelotón toman posiciones. Efectivamente, en el sprint, larguísimo y en ligero ascenso, se produce desde la entrada a la Plaza Calvo Sotelo, para culminarlo en la calle Regimiento de Galicia, número 19, La Volanta. Por fin, Mateo Hermans entró en el grupito y su punta de velocidad se impone a Elliot, Plancaer, Miguel Ángel Iglesias y Roberto Martínez. La general no sufre variaciones y Fede Chávez sigue siendo el primer español de la Vuelta a España 1988. El refresco tras el esfuerzo y, como verán enseguida, los resultados del último y supremo esfuerzo del ganador de la etapa. Y solo un puerto puntuable, el de Santa Bárbara de tercera categoría. Una etapa pues de transición y de probable aburrimiento.
Y por primera vez en la Vuelta, en esta Vuelta a España 1989, no va a haber salida lanzada. El recuerdo de lo ocurrido a Raymond Ditchen impulsará a los corredores a realizar un parón de varios minutos antes de recomenzar la marcha. El grupo, Pedro Delgado, se va a constituir en una especie de portavoz de los ciclistas, de improvisado portavoz de todo el colectivo de los ciclistas que permanecen en la Vuelta Ciclista a España. El tema de ayer de la caída de Raymond, ¿no? Que tampoco hemos echado la culpa a la organización, pero un poco, ya que ellos van delante de la carrera, también que tomen las medidas correspondientes y ven que estando un poquillo más, que lo hagan mejor. Y como verán, también hubo consenso, según parece a través de las imágenes, en el ritmo de carrera a seguir en estos primeros kilómetros. A todo lo ancho de la carretera, los ciclistas avanzan lentamente en dirección a Huesca y Zaragoza. Pero esta paz va a durar muy poco tiempo. El corredor portugués del Sicasal, Jorge Silva, no se resistió a probar fortuna. Y ahí está en su salto del pelotón. Claro que enseguida, y tras él, se va el aviso del líder, esta vez en la persona de Juan Martínez Oliver. Almeriense y lusitano se van hacia el puerto de Santa Bárbara de tercera categoría, suaves cuestas que no hacen ningún daño en las piernas de los ciclistas. Por el alto, apenas han conseguido un despegue significativo. Sin embargo, después sí, llegan a adquirir unos cuantos segundos de ventaja, siempre con Juan Martínez Oliver a la rueda del portugués para impedirle una fuga más acentuada. Algunas veces tomaba, como en esta ocasión, el relevo para ser él el que impusiese el ritmo de marcha. El pelotón, estirado en el descenso del puerto, se va tras los fugados. Mientras estos cruzan la divisoria con dirección a la provincia de Zaragoza. El portugués, vista la inutilidad de sus esfuerzos, cede en su ritmo de carrera y pronto los dos fugados van a ser absorbidos por este estirado pelotón. Juan Martínez Oliver ya ve cercana la presencia del gran grupo. Ahí está, marcando el ritmo de las pedaladas y la cabeza del pelotón que da cuenta de las aspiraciones de marcha en solitario del corredor portugués, de Jorge Silva. Quien lo intenta ahora es Roberto Torres. Es Ocaña el que marca ahora la cabeza del pelotón y el que se va a marchar enseguida, Roberto Torres. Antes, por la meta volante establecida en la localidad de Ayerbe, Miguel Ángel Iglesias vuelve a sumar 3 importantes puntos, seguido por el portugués Jorge Silva y en tercera posición su inmediato rival en esta clasificación de metas volantes, William Pulido. Y ahí está el salto de Roberto Torres. El corredor del grupo deportivo Lotus Zahor es el segundo voluntario para la marcha solitaria hacia la meta de Zaragoza.
Sus diferencias no van a ser nunca excesivamente significativas. Estamos ya muy cerca del kilómetro 70 de la carrera y el corredor de Montpellier marcha en busca del éxito. En cola de pelotón, Álvaro Pino tiene problemas con el cambio que son subsanados sobre la marcha. El pelotón llega a Plasencia del Monte, donde termina con la aventurilla de Roberto Torres. El de Montpellier es relevado de inmediato por su compañero de equipo Ángel Ocaña, que va a probar fortuna con un poco más de suerte que Torres. Muy pronto el hueco empieza a adquirir proporciones más considerables que las obtenidas por Roberto. More and more, I want you more and more, baby. En el sprint especial de Plasencia del Monte, en el kilómetro 73, su ventaja es de cerca de 1 minuto, cuando aún no hace ni un par de kilómetros que inició la escapada. Esforzadamente, luchando contra el calor tórrido que provoca un sol de justicia, Ocaña prosigue en su tentativa. Pero el pelotón no está por la labor. Parece que no han cambiado su ritmo ralentizado, pero no quieren que el escapado vaya demasiado lejos. Su clasificación en la general, a 4 minutos y medio del líder, no les permite margen a la confianza excesiva. Por Huesca, Ángel Ocaña alcanza su cota máxima de despegue, 3 minutos 18 segundos. Realmente todo un éxito, dado el hecho ya narrado de que se trata de un adversario peligroso para Omar Hernández. En estos momentos Radio Vuelta informa que la carrera tiene una profundidad de 4 kilómetros. Es un poco menos, quizás, la separación que existe entre el fugado y la cola del pelotón. Ángel Ocaña recoge su habituallamiento y prosigue tenazmente su proyecto de huida, pese a los consejos de su director, Miguel Moreno, que es consciente de que la aventura va a concluir en el momento y en forma en que el grueso de la carrera lo desee. Desde el coche auxiliar ordena que le transmitan sus órdenes para que ceda, insistimos, en su esfuerzo y en el desgaste de fuerzas que está empleando en este intento de huida en solitario. Por los gestos, no parece que Ángel Ocaña sea fácil de convencer. Sigue terne en su idea e insistimos, no parece hacer demasiado caso. Más atrás el pelotón también repone fuerzas. Más que nada se trata de proporcionar líquido al organismo en este día de calor asfixiante. La pérdida de agua es muy considerable. Omar Hernández, tranquilo en el seno del pelotón, cambia impresiones con su teórico jefe de filas, Fabio Parra. More and more, I want you more and more, baby. Mientras Pedro Delgado parece ensimismado con algún proyecto oculto, quizás para mañana, que le ocupa toda su reconcentrada atención. Por Almidévar, kilómetro 109, y casi coincidiendo con la aparición de un notable vientecillo de costado, las diferencias empiezan a bajar deprisa. Ángel Ocaña, ahora ya sí, parece decidido a terminar su escapada, cuando por detrás se ha impuesto ya otro ritmo muy diferente que el llevado hasta este momento. TECA, ADR y Caja Rural ponen en línea a un grupo que ya empieza a oler la meta de Zaragoza. Y justo ya en las divisorias de las provincias de Huesca y Zaragoza, entrando de nuevo en Zaragoza, finaliza la aventura del Lotus Ahor, que se ha extendido a más de 50 asfixiantes kilómetros.
A partir de aquí se aligera rápidamente el ritmo. Los intentos de fuga se suceden ininterrumpidamente, lo que obliga a un rodar que a veces sobrepasa los 60-70 kilómetros a la hora. La aventura de Ángel Ocaña termina de este modo. Parece que con incluso alegría del propio corredor. Uno de los saltos más duraderos es el protagonizado por el jovencísimo corredor de la 11, Santos Hernández, que logra despegarse durante un par de kilómetros. Por la meta volante de Zuera logra 15 segundos de diferencia sobre Miguel Ángel Iglesias y Jordán, que serán cabeza de grupo. Mientras tanto, Omar Hernández va a sufrir un pequeño susto, un pequeño sobresalto. De pronto Pedro Delgado con Anselmo Fuerte han pegado un seco tirón que descuelga momentáneamente al colombiano. Pero Omar reacciona con urgencia y logra capturar la rueda de sus dos adversarios. Ya más tranquilo, vuelta la paz al pelotón, el colombiano no perderá hasta Zaragoza la rueda de Pedro. El suspiro de satisfacción de Omar Hernández casi salta a la vista. Poco más adelante, Santos Hernández va a volver al redil ante la atenta mirada de este singular aficionado, que por sus colores parece un seguidor seguro de Marino Lejarreta y de su equipo. Sabino Angoitia es la punta de lanza que primero contacta con el de Manolo Saiz. Inmediatamente detrás, el grupo que no se anda con chiquitas a la hora de abortar todo conato de llegada en solitario. Villanueva de Gállego está a 18 kilómetros de la meta y los equipos que tienen hombres de llegada, hombres llegadores, se preparan para tomar el mando de la carrera. El Malbor de Aloquio, el Caja Rural de Hermans, el Teca de Elliot o el ADR de Plancaer se suceden en el mando del pelotón para, marcando un ritmo velocísimo, impedir cualquier sorpresa. La penúltima intentona corre a cargo del soviético del Alfa Lum, Uslamine. Ya en los aledaños de Zaragoza es neutralizado y todo indica que, pese a esporádicas intentonas cortadas de raíz, un día más se va a vivir el bello espectáculo de una llegada al sprint. Al fondo del Pilar y conclusión de una etapa anodina en la que el protagonismo se lo han repartido equitativamente el calor y el peso del recuerdo de lo ocurrido ayer a Ditchen. Foto finish preparada y sprint. La entrada en la recta frente al Estadio de la Romareda se hace con el pelotón estiradísimo. Pero los sprinters pronto toman posiciones y es Matteo Hermans el que con una autoridad indiscutible impone de nuevo su punta de velocidad a Lamer, Elliot y compañía. Segunda victoria del holandés del Caja Rural, que parece haberse reencontrado con su especialidad, el sprint, algo que al principio de la vuelta dudaba más de uno. Han hecho hoy un promedio de casi 41 kilómetros y medio a la hora. Empezarán a clarificarse posiciones. Son 23 kilómetros 400 metros de pendiente de lucha individual que va de los 800 metros. El primero en tomar la salida fue uno de los holandeses del Caja Rural, Erwin Nijboer, a las 11 menos 10 de la mañana. No iba a disputar la etapa, obviamente, y su única preocupación consistía en no quedar fuera de contorno. Intentaremos contarles lo conseguido por los mejores de la jornada y por aquellos otros que de alguna manera han sido protagonistas positiva o negativamente. La subida tenía su mayor dificultad en la longitud. A excepción de ese par de repechos que hemos mencionado, el resto era terreno de no muy alto porcentaje, pero que obligaba a un continuado esfuerzo en el que la dosificación de energías era la clave para la victoria o al menos para lograr un buen tiempo.
El colombiano del Rialcao Postobón, Óscar Vargas, realizó un magnífico ascenso. Desde el principio impuso una marcheta equilibrada y constante, moviendo con corrección los cambios y atento siempre a un parecido ritmo de pedaleo, iba a conseguir un tiempo de 54 minutos 17 segundos. Miguel Indurain partía como uno de los grandes favoritos para la victoria en esta cima Alberto Fernández, techo de la carrera. Según los expertos, el recorrido, con escasas rampas empinadas, era adecuado a sus características de potente rodador. Sin embargo, y probablemente porque en buena parte de su ascenso le obstaculizó uno de los fuertes aguaceros que intermitentemente castigaron a los ciclistas, su crono final no fue todo lo bueno que se esperaba. Miguel Indurain invirtió 1 minuto 51 segundos más que su compañero de equipo y ya indiscutible jefe de filas del Reynolds en esta Vuelta Ciclista a España, Pedro Delgado. Aquí está el navarro cubriendo los últimos kilómetros de la etapa y cerca de la llegada estuvo a punto de doblar a Iñaki Gastón. Decimos que en la etapa consiguió un 10º puesto y de este modo desaparece de los primeros puestos de la clasificación general. Anselmo Fuerte es un ejemplo de pundonor y de sacrificio. El madrileño, pese a las lógicas secuelas que aún padece tras su caída de hace unos días, se ha entregado en cuerpo y alma hoy a la escalada a la estación de Valdezcaray. Rítmicamente, sobreponiéndose al dolor, realizó un ascenso sin altibajos de ningún tipo y aprovechando al máximo sus cualidades. Hizo un gran 4º puesto en la etapa con 54 minutos 12 segundos de tiempo total a una media de 26 kilómetros y medio. La revelación fue este hombre, José Martín Farfán, nuevo líder ya en la clasificación general. El corredor colombiano, que encabeza el Gran Premio de la Montaña al mismo tiempo, realizó una ascensión que se aproximó a lo perfecto. Su carrera es demostrativa del progreso del ciclismo colombiano. Sin brusquedades, dejando a un lado su proverbial temperamento, con un pedaleo armonioso y decidido, este jovencísimo ciclista tiene 23 años, que camina para gran figura y que probablemente el año próximo corra con un equipo español, el BH, se plantó tercero en la etapa con tan solo 39 segundos de pérdida respecto a Pedro Delgado. Insistimos, tiene tan solo 23 años y con su gran escalada de hoy se encarama en el puesto que ocupaba hasta esta misma tarde su compatriota Omar Hernández. Véanle cómo mueve todo el cuerpo en el máximo esfuerzo antes de cubrir los últimos metros de la etapa. Hemos hablado de Omar Hernández. Al hasta hoy líder le traicionaron quizás los nervios y no poco las fuerzas. Omar Hernández era consciente de que hoy su jersey amarillo atravesaría el mayor peligro corrido en las 9 últimas etapas. Omar es un hombre que se defiende aceptablemente en la media montaña, pero al que no le va la lucha solitaria contra el reloj, y aún menos si se trata de ascender sobre 24 kilómetros sin pausa. Omar ha resistido hasta el límite de sus fuerzas, se ha entregado con generosidad máxima a una lucha que él sabía perdida, pero a la que obsequió con lo mejor que tiene este veterano ciclista que a partir de hoy pasará a ocupar definitivamente el cargo de coequipier de Fabio Parra. Un cargo que tenía asignado al comienzo de la Vuelta 89 y que por mor de las circunstancias cambió. Aún así, Omar Hernández logró un meritorio tiempo de 57 minutos 54 segundos. 4 minutos y medio largos más que Pedro Delgado. Federico Echave se ha convertido ya, indiscutiblemente, en la máxima baza, junto con Anselmo Fuerte, a jugar por el BH. Su etapa de hoy, 2 minutos y 11 segundos más que el ganador, que Pedro Delgado, le aupa al 4º puesto de la clasificación general, a tan solo 1 minuto y 1 segundo de Martín Farfán. Si Fede Echave aguanta bien las 3 próximas etapas de alta montaña, la de mañana con final en Santoña, 2 puertos de primera categoría por el medio,
La de pasado mañana con final en los lagos de Covadonga, o la del día siguiente con final en Brañillín, deberá contar entre los favoritos, pues su buen momento de forma y su elevada moral le perfilan como un enemigo que esperará a los llanos castellanos para plantear su última batalla. El número 13, de dorsal, no ha arredrado al bravo corredor vasco que hoy ha hecho vibrar de entusiasmo a los millares de aficionados de Euskadi que han acudido a las laderas de Valdezcaray para presenciar la actuación de sus ídolos. Aunque en algunos tramos de la carrera observen ustedes que no hay ningún espectador, en los puntos clave había apostados millares y millares de aficionados que aplaudieron el esfuerzo de los ciclistas. La cadencia del pedaleo de Fede Chávez cubriendo ya el último tramo de la etapa. Pedro Saúl Morales era la gran incógnita en esta etapa. El corredor colombiano del Grupo Deportivo Kelme de Rafa Carrasco, que sin duda es un destacado escalador, había tenido hasta hoy una tarea gris que cumplir en su equipo, en apoyo de Omar y en apoyo de Fabio Parra, lo que le había impedido hacer brillar su propia luz. Hoy se esperaba que mostrase esas posibilidades, pero realmente Pedro Saúl Morales no lo ha conseguido plenamente, pese a realizar un buen tiempo de 55 minutos 52 segundos en los 24 kilómetros, pero alejado de los primeros puestos de la etapa. Pasa a ocupar el tercer puesto en la general a 34 segundos de Martín Farfán. Tampoco anduvo excesivamente fino el gallego Álvaro Pino. El de Pontareas confesaría en meta que viene arrastrando graves problemas desde el principio de la vuelta y que está siendo sometido a un fuerte tratamiento de antibióticos para luchar contra una bronquitis que le aqueja durante la última semana. El caso es que nuevamente ha cedido terreno respecto a la cabeza y ahora se encuentra ya a 3 minutos 10 segundos del primer puesto. De todos modos, Pino sigue contando aún si logra superar en las dos próximas etapas esos problemas, puesto que tanto Lagos como Pajares son terrenos que conoce suficientemente como para plantear batalla a los que van por delante de él en la general. Por otra parte, el valor inveterado, la entrega de Álvaro Pino, es algo que no se puede poner en el plato de la discusión. No se rendirá tan fácilmente este bravo corredor de Javier Mínguez. En los pronósticos, las apuestas se centraban en la lucha particular que habrían de sostener Fabio Parra y Pedro Delgado. Los dos eran, y siguen siendo, los máximos favoritos para el triunfo final de la Vuelta Ciclista a España 1989. Y a fe que no defraudaron en absoluto, pues durante los 24 kilómetros, las comparaciones de sus tiempos parciales oscilaban siempre sobre la misma diferencia de tan solo 40 segundos favorables a Pedro, que este supo arrancar en los primeros tramos de la etapa. El colombiano, dosificando con su peculiar estilo su esfuerzo continuado, era informado en todo momento de la progresión de Pedro Delgado. Había perdido 39 segundos en el primer tercio de la carrera y fue capaz de bajarlo tan solo 30 cuando faltaban 10 kilómetros para la cima. Sin embargo, en esa última fase, el ataque del segoviano volvió a subir su desventaja a 52 segundos en la línea de meta de Valdezcaray, en la cima Alberto Fernández. Claro que si nos remontamos a anteriores enfrentamientos entre ambos de este tipo, no hay duda de que su rendimiento ha mejorado de manera notable. Parra, con lo hecho hoy, pasa a ser quinto en la clasificación general
a tan solo 1 minuto y 3 segundos de Martín Farfán. Cerca de la meta, cerca de la llegada, dobló a su compañero, a su compatriota Gerardo Moncada, lo que no es nada fácil si se tiene en cuenta que los corredores, los últimos de la carrera, salían con una diferencia entre sí de 4 minutos.